Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy ya estamos en la conferencia número 516 y vamos a hacer un repaso de todo lo que ha sido la actualidad en relación con el Vaticano y también con lo que está pasando en Estados Unidos con este falso reavivamiento. Vamos a hacerlo, como siempre, repasando las principales noticias que han acontecido esta semana en relación a todo este asunto. Con esto intentamos darnos cuenta y demostrar que realmente esas profecías que estaban escritas en la Biblia de tan antiguas se están cumpliendo en nuestros días. Desde luego, aquí hay un actor principal. Yo he querido titular esta conferencia como Infiltración en el cristianismo. Ya sabéis que el cristianismo, esa doctrina que vino a dar Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, en Jerusalén, en Israel, dando el Evangelio, este cristianismo fue infiltrado muy pronto por toda una serie de poderes que finalmente se concretaron en el papado. El papado fue un poder impresionante, ya avisado en la Biblia que sucedería, y que fue una infiltración en toda regla a lo que fueron las enseñanzas auténticas de Jesús que encontramos en la Biblia. Bueno, el Papa, desde luego, está jugando hoy en día también un papel increíble, un papel en el cual, a través de sus movimientos va a conseguir, también está profetizado, el liderazgo de este nuevo orden mundial que está a punto de instaurarse. Todo esto, viene parejo a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Yo os traigo, esta serie de imágenes para empezar, para que nos pongamos en situación. Estaba profetizado también en la Biblia y en Ellen White, en sus escritos, que antes de la segunda venida de Cristo habría en Estados Unidos un falso reavivamiento que se iría extendiendo por todas partes. En Mateo 24, 3 y 11, por ejemplo, podemos leer lo siguiente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin de los tiempos? Y luego se nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es una de las señales a las cuales teníamos que estar atentos. En Estados Unidos, desde luego, se está levantando un falso profeta, se está levantando un movimiento supuestamente cristiano que va a propiciar de una forma impresionante que ese nuevo orden mundial se establezca y que el Papa coja el liderazgo. ¿Por qué decimos que este es un falso reavivamiento? Alguna gente lo pregunta, ¿verdad? ¿Por qué decís que es un falso reavivamiento si parece que todo lo que se dice ahí es positivo? Bueno, principalmente lo sabemos, entre otras cosas, porque todo reavivamiento tiene que venir aparejado con lo que son los 10 mandamientos de Dios, el intentar cumplir la ley de Dios de todo corazón. Cualquier movimiento que no defienda esto y que no lo enseñe, es un falso movimiento, es un falso reavivamiento. Vemos, por ejemplo, esta noticia que ya presentamos en su momento, pero que es esclarecedora de todo esto que está sucediendo en Estados Unidos y que nos indica que es un falso reavivamiento. Nos decía la noticia, Luisiana obliga por ley a los colegios públicos a exhibir en clase los 10 mandamientos. Y aquí vemos, por ejemplo, esta valla publicitaria que se estaba instalando en este estado, en el cual se ven los 5 primeros mandamientos y concretamente el cuarto dice correctamente adorarás el sábado, ¿no? Este es el cuarto mandamiento. Muchos de ellos los tienen en cuenta, los 10 mandamientos, los evangélicos, los protestantes americanos, pero luego dicen primero que Jesús ya los clavó en la cruz, por lo tanto no es necesario, tenerlos a rajatabla. Y, por otro lado, el sábado de ninguna manera lo guardan. Y si lo hacen, es de una forma totalmente instrumental, ¿no? Para llegar a tener una
una desconexión y un descanso físico de lo que es el ajetreo del día a día, pero luego pues ellos guardan el domingo cuando llega el domingo en su iglesia, ¿no? En su iglesia protestante, en su iglesia evangélica. Por tanto, por eso decimos, ¿no?, que esto es un falso reavivamiento, porque un verdadero reavivamiento tiene que estar defendiendo los 10 mandamientos, la ley de Dios, tal como se nos dice en Éxodo 20. Pero entonces, si esto es un falso reavivamiento, si todo esto que está aconteciendo en Estados Unidos es un falso reavivamiento, ¿quién está detrás de este reavivamiento? Desde luego el Dios de la Biblia no, porque un reavivamiento que no guarda los 10 mandamientos, Dios no puede estar apoyándolo. Bueno, pues sabemos que entonces tiene que ser el otro, porque aquí en esta tierra solamente hay 2 poderes que estén actuando, el poder del Dios verdadero y luego el del ángel caído. Y no es sorprendente que esto suceda, que el ángel caído esté levantando un falso reavivamiento, en este caso en Estados Unidos, porque ya en la Biblia, y como vemos pues en esta imagen que os traigo también, ya se avisaba, ¿no?, de que realmente Satanás es capaz de disfrazarse de ángel de luz, es capaz de disfrazarse del mismo Cristo. Nos dice porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Estos serían los del falso reavivamiento. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, pues ya vemos que si realmente esos ministros, esos supuestos ministros de ese supuesto reavivamiento no están funcionando bien en sus obras, no están pues intentando guardar los 10 mandamientos, pues queda claro quién está detrás, ese ángel de luz, ese Satanás que se hace pasar por ángel de luz y que engaña con su espíritu pues a esas personas que han olvidado pues las premisas que Dios nos marca claramente en la Biblia y al quedar de esta forma desprotegidos pues han sido pasto de las trifulcas y de los planes de Satanás, ¿no? Bueno, esto desde luego le puede pasar al más pintado de nosotros. Siempre tenemos que ir con mucho cuidado a la hora de ser meticulosos y acercarnos correctamente a lo que Dios realmente nos pide y obedecer. Prueba de todo esto, tenemos pues esta noticia que os traemos esta semana, que realmente pues, es muy, muy impresionante. Nos dice lo siguiente la noticia. Evento multitudinario reunirá a cristianos de todas las generaciones, razas y denominaciones. Se llama pues, este movimiento Communion America. En la transmisión en vivo, los líderes del ministerio alentaron a las personas a registrarse para el evento y donar económicamente a la reunión histórica y gratuita que coincide con una festividad judía proféticamente significativa, del 6 al 13 de octubre. La mesa de comunión es idea del Señor, dicen los líderes, porque Él la ha revelado a muchos de ellos independientemente. Hersey, quien dirige David's Tent DC, vio en su mente un banquete que se extendería a lo largo del National Mall, como una mesa comunitaria con gente a ambos lados cenando junta. El deseo de Dios es llamar a la iglesia estadounidense a la mesa del Señor. Bueno, aquí vemos pues, un movimiento supuestamente cristiano, ¿no? Él está dentro de este falso reavivamiento que está aconteciendo en Estados Unidos y este movimiento pues, ha convocado para estas fechas, del 6 al 13 de octubre, fechas en las cuales pues, se celebra tabernáculos, bueno, pues ha convocado a un montón de gente en el National Mall. Ya sabéis que es ese paseo también enorme que está en la zona del Capitolio, en la zona pues, del obelisco, en la zona de la Casa Blanca, todo aquello, todo ese gran paseo pues, es el National Mall. Nos dice también la noticia, Sheets cree que Dios le recuerda a Estados Unidos, mediante la comunión, que todas las naciones le pertenecen. Cuando celebramos esa cena de la victoria allí, en el The Mall, estamos de acuerdo con lo que Jesús hizo en la cruz, el declararle a Satanás que no puede poseer a Estados Unidos, dijo Sheets. Él cree que Comunión América es una de las etapas finales para lanzarse hacia el tercer gran despertar aquí y un avivamiento alrededor del mundo. Bueno, fijémonos en lo impresionante de la situación. Ellos declaran, ¿no?, que ellos pues, están, en fin, posicionándose a favor de Dios, del Dios de la Biblia, y yendo contra Satanás e impidiendo que Satanás se acabe, digamos, haciendo con lo que es Estados Unidos. Ahora os voy a enseñar una imagen de dónde va a celebrarse este encuentro, ¿no? Aquí lo tenéis. Bueno, supongo que ya reconocéis, los que estáis habituados a todos estos temas, ¿no?, y que los habéis ido siguiendo. Aquí veis pues, lo que es el National Mall, este gran paseo que está en Washington.
Vemos también pues, cómo irían dispuestas estas mesas con toda esta congregación de cristianos, de gente que está en este falso reavivamiento. Pero fijaros que estas mesas se instalarán a la sombra de este gran búho que hay encima. Encima de esta imagen, en la parte de arriba, vemos pues, lo que es el Capitolio, y en ese Capitolio, en los jardines del Capitolio y en las calles adyacentes, vemos cómo se forma pues, un búho. Aquí lo tenéis más claramente. Tenéis pues, la forma del búho que se, digamos, forma cuando tú haces una toma aérea pues, con lo que son las calles de los jardines y de las calles adyacentes. Además, fijaros también en la imagen de la derecha cómo este búho se asienta encima de una gran pirámide. Bueno, pues en esta imagen, que esto viene a simbolizar sin ninguna duda lo que es Satanás, ¿no? Lo que es el portador de la luz, Lucifer, el que ve en la oscuridad, el que desvela los misterios, igual que un búho también ve en la oscuridad y caza a su presa totalmente a sorpresa, pues vemos cómo estas mesas se sitúan justo a la sombra de este búho. Esta gente, por tanto, no están siendo movidas por el Espíritu de Dios, están siendo movidas por el Espíritu de Satanás. Y, sin darse cuenta, pues están dándole totalmente, pues haciendo pues totalmente lo que Satanás desea que se haga para que finalmente el Papa consiga el liderazgo del nuevo orden mundial. Fijaros que esto también, pues ya lo veíamos, esto lo hemos visto muchas veces, este búho lo encontramos también en el billete del dólar, es el mismo búho que encontramos pues, en la parte central del Pentágono, es el mismo búho que usa, por ejemplo, el Bohemian Grove, donde pues, se hacen este tipo de rituales y sacrificios con las élites involucradas cada verano en este tipo de eventos. Así que vayamos con cuidado con todo lo que son estos reavivamientos que están aconteciendo en Estados Unidos y que también en Europa pues, se está traduciendo en esa nueva recatolización de lo que es el continente europeo. Así que todo aquel que desee seguir a Jesucristo, todo aquel que esté interesado en toda esta verdad, bueno, pues cuidado también con los engaños que van a haber al final de los tiempos, de los cuales pues, ya nos advertía la Biblia, como hemos visto antes, ¿no? De esos falsos profetas que se levantarían. ¿Cómo podemos distinguir a un falso profeta de uno de verdadero? Bueno, pues con la ley de Dios. Si estos profetas están cumpliendo los 10 mandamientos de todo corazón, entonces dan una credibilidad diferente que si realmente no los están cumpliendo en sus 10 puntos. Así que todo esto es algo que debemos siempre de tener en cuenta a la hora de buscar. Esa es una norma imprescindible, que se esté guardando y se esté enseñando el guardar los 10 mandamientos. Bueno, aquí tenemos, por tanto, también esta situación con Erika Kirk, ¿no? Cuidado con todo este reavivamiento porque va a traer escenas impresionantes en Estados Unidos. Nos dice la noticia de esta semana, Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk y nueva mesías del cristianismo MAGA. La esposa del activista asesinado de Trump ha emergido como una figura pública en ascenso en la encrucijada de la política y en la religión en el conservadurismo estadounidense. Erika Kirk afirmó haber perdonado el presunto asesino de su esposo, un joven de 22 años llamado Tyler Robinson, porque es lo que hizo Cristo. Por supuesto, la retórica del perdón es preferible a la de la Guerra Santa, pero no debemos olvidar que ella también la ha utilizado, explica Jeff Sharlet, experto en la relación entre religión y poder político en Estados Unidos y autor de The Family, en una entrevista telefónica. Sharlet se refiere al discurso que Erika Kirk pronunció un par de días después del asesinato de su esposo, en el que dijo: «No tienes idea del fuego que encendiste en esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra». Bueno, pues se está preparando una buena con todo este reavivamiento, con todo este falso reavivamiento. Tampoco debemos olvidar que su perdón llegó después de que otros oradores, en particular Stephen Miller, adjunto del jefe de gabinete de la Casa Blanca, la compararan con una tormenta, una espada y un dragón, y antes de que Trump hablara abiertamente de odio, solo para luego abrazarla, casi como una representación de los arquetipos masculino y femenino del nacionalismo cristiano, dice Sharlet, refiriéndose a uno de los principios básicos de cierta corriente de la derecha estadounidense. La fe ciega en la identidad estadounidense solo puede ser cristiana. En una entrevista a principios de este año, cuando se le preguntó cuál de los dos era más conservador, Charlie Kirk respondió: «Ella lo es. Junto a ella yo soy moderado». Así que ya vemos lo que va a acontecer estos próximos tiempos. Desde luego este falso reavivamiento no va a menguar, va a ir a más, y todo esto, lógicamente, pues va a venir a cumplir otra de las profecías que tenemos en la Biblia y que vemos en esta imagen, en donde vemos cómo pues, estaba profetizado que Estados Unidos
Crosby, por favor, ponme la imagen, que así la podemos comentar. Aquí veremos pues cómo había esta otra profecía, ¿no?, en la cual pues se nos decía lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Bueno, pues esto era otra profecía impresionante de la Biblia, y vemos cómo estos últimos tiempos todo esto ha ido siendo cada vez una realidad más palpable. Aquí tenemos, pues en los días de Biden, con el Papa Francisco, esa unión tan estrecha que los unía, ¿no?, profetizada, algo impensable en esa nación que nació protestante, y que vemos como en los días de Donald Trump pues irá cogiendo pues ya su máxima, en fin, esplendor, ¿no?, con ese pues nuevo orden mundial que se va a crear y esa entrega que se va a hacer de ese nuevo orden mundial al Papa que haya en esos momentos. Desde luego, todo esto, todo este posicionamiento de Estados Unidos lo llevará también, lo sabemos, a una guerra civil pues que ya hemos comentado muchas veces, que en este canal se empezó a hablar de esto ya hace mucho tiempo, y vemos como ahora pues cada vez más gente se está dando cuenta que la solución en Estados Unidos nos va a llevar tarde o temprano a esa guerra civil que va a haber pues entre esas dos facciones, ¿no? Bueno, desde luego esta guerra civil se está preparando día a día, la vemos pues en las noticias también que van saliendo, y cómo todo esto pues va cogiendo temperatura. Nos decía esta semana esta noticia: la Casa Blanca advierte de que el cierre del gobierno podría implicar miles de despidos. La Casa Blanca de Donald Trump ha diseñado planes para aprovechar la parálisis administrativa con el fin de despedir a trabajadores federales. Bueno, pues el descontento en buena parte de Estados Unidos cada vez es más profundo. Estados Unidos desplegará agentes migratorios en la Super Bowl ante la actuación de Bad Bunny. Bueno, el asesor del presidente Donald Trump ha considerado la elección de Bad Bunny como una vergüenza, alegando que el cantante parece odiar al país. Bueno, cada vez se van tensionando más estas dos facciones en Estados Unidos, la derecha y la izquierda. Bueno, sabemos pues que al final el que va a salir beneficiado de todo esto, sin duda, pues va a ser el Papa de Roma, que allá en esos momentos, y que se va a posicionar en el tercer templo de Jerusalén para dirigir ahí, pues el tercer templo va a dirigir desde ahí pues lo que va a ser el nuevo orden mundial. Bueno, este Papa pues no deja de hacer sus movimientos también para venderse al mundo y para presentarse como el único líder moral que va a ser capaz de sacar adelante al mundo de todos los problemas que vamos a tener en ese momento. Vemos aquí esta noticia de esta semana: León XIV criticó el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos y la Casa Blanca le respondió: ¿quién dice que está en contra del aborto pero que está de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos? No sé si eso es provida, dijo a periodistas frente a su residencia en Castel Gandolfo la noche del martes. El Papa agregó que alguien que es antiaborto pero apoya la pena de muerte pero sigue siendo legal en muchos estados tampoco era realmente provida. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, católica practicante, rechazó las críticas y defendió las políticas migratorias que puso en marcha el presidente Trump. Bueno, pues el Papa siempre quedando como el bueno de la película. Otra noticia: León XIV defiende el plan de Trump para Gaza como una propuesta realista. El Papa destaca en la propuesta de la Casa Blanca hay elementos muy interesantes y confía en que jamás acepte en el plazo establecido. El pontífice defiende al cardenal Cupich, cuestionado por los conservadores estadounidenses al otorgar un premio a un senador abortista. Bueno, él siempre pues quedando bien con todos. Nos dice: aún así, León XIV mostró su preocupación por las amenazas nucleares del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, o el cambio de nombre por parte de Trump del Departamento de Defensa por el de Guerra. Bueno, pues el Papa León XIV, es el que está, digamos, pues haciendo ese contrapeso a todo lo que está haciendo Estados Unidos en este mundo, y finalmente, un contrapeso totalmente pues estudiado y diseñado. Finalmente todo esto va a pues desembocar en ese nuevo orden mundial y al Papa pues ejerciendo el liderazgo desde el tercer templo. También veíamos esta semana, ¿no?, como salía este artículo: el Vaticano defiende en la ONU una paz justa y duradera en Tierra Santa basada en el equilibrio de los dos estados. Bueno, pues el papado no deja de ir trabajando en, digamos, esa dirección. Está intentando presentarse al mundo como el poder
que va a ser el único capaz de liderar las soluciones que se tengan que implementar para solucionar pues, los problemas que van a haber en breve. También esta noticia, Raising Hope for Climate Justice, fe, ética y acción frente a la crisis climática. Nos dice, la conferencia internacional reunió a más de 1000 participantes de todo el mundo con un propósito común, renovar la esperanza ante la crisis climática y fortalecer el compromiso colectivo inspirado en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. El Papa León XIV inauguró la conferencia en el Borgo Laudato Si de Castel Gandolfo, conmemorando el 10º aniversario de la encíclica. Durante la apertura bendijo un trozo de hielo glacial traído desde Groenlandia y aguas de distintos países, en un gesto que evocó la urgencia de responder al clamor de la tierra y de los pobres. Bueno, pues no para de hacer gestos de este tipo, a cual más absurdo, pero él tiene un interés impresionante y en fin, con mucha prisa, pues está intentando pues venderse ante todo el mundo como la única solución viable a todo el panorama que nos viene pronto. También nos dice en su mensaje, el pontífice subrayó que los desafíos ambientales y sociales son hoy más urgentes que nunca e invitó a una verdadera conversión ecológica que vaya más allá de los discursos y se traduzca en cambios reales de estilo de vida. ¿Qué responderemos cuando Dios nos pida cuentas sobre el cuidado de la creación y de nuestros hermanos?, cuestionó. En fin, ellos siempre pues, en esta línea. Vamos a ver el vídeo de cuando el Papa esta semana pues, bendijo este trozo de hielo ártico. I would now like to invite you to stand for the blessing of the waters. Wow. Bueno, pues ya habéis visto, ¿no? En fin, sin palabras. Realmente ellos no paran de ir haciendo sus jugadas y todo esto pues cala de una forma evidente en las conciencias humanas, en las mentes humanas y poco a poco pues irá consiguiendo sus objetivos. Por profecía sabemos que esto lo va a conseguir y por tanto esto pasará. Sabemos luego que van a acontecer otra serie de cosas que hemos hablado ya muchas veces. Bueno, él lo va consiguiendo, como decíamos. Teníamos también esta noticia de esta semana. Italia restituye el Día de San Francisco como fiesta nacional tras casi 50 años. Meloni lo celebra como símbolo de unidad e identidad. Os destacamos este trozo. San Francisco es un hombre extraordinario que une a todos los italianos, subrayó Meloni tras la votación, celebrando lo que considera un paso histórico para recordar quiénes somos y lo que nos une. Para la derecha italiana, recuperar la festividad de San Francisco no es un mero día libre en el calendario, sino un acto de reafirmación espiritual y nacional. Bueno, pues en esto están. Ellos están pues en conseguir que Europa también pues, entre en esta nueva recatolización y Italia pues, se ha puesto a pleno en todo esto, ¿no? Ha puesto la directa con Meloni y su gobierno. Vemos también esta noticia de esta semana. Audiencia a la presidenta de la Confederación Helvética. Nos dice, en el centro del coloquio de la Secretaría de Estado estuvieron las buenas y fructíferas relaciones bilaterales y se recordó el generoso y profesional compromiso de la Guardia Suiza Pontificia. La presidenta suiza regaló al Papa un icono de Santa Wiborada, la primera mujer en ser canonizada. Fue Clemente II quien la proclamó santa en una solemne ceremonia en 1047, en presencia del emperador de Alemania, Enrique III. Bueno, pues Europa entera poco a poco irá cayendo en toda esa línea que el Papa pues, está siguiendo día a día y que quiere pues, esa recatolización de Europa y pues, los países poco a poco se irán alineando con total armonía con él. Nos dice el presidente de Lituania, destaca la voz del Papa León XIV en la defensa de Ucrania. Nauseda subrayó que Lituania y la Santa Sede comparten el compromiso de defender los valores de la dignidad humana, la libertad religiosa, la paz y la solidaridad, pilares que, según indicó, orientan la acción de su país en el ámbito internacional. Bueno, pues todos se van alineando con él poco a poco, ¿no? Incluso, pues Nicolás Maduro ha pedido ayuda al Papa con todo lo que está pasando en Venezuela. Nicolás Maduro pide al Papa mediación diplomática en conflicto con Trump y Estados Unidos.
Maduro apela al Vaticano ante el aumento de la tensión en el Caribe por las operaciones navales estadounidenses. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha recorrido al Vaticano en busca de lo que él llama un abrazo diplomático de paz, apelando directamente al Papa León XIV para que ayude a prevenir lo que describe como una campaña de desestabilización orquestada por Estados Unidos. Tengo gran fe en que el Papa León, como escribí en mi carta, ayudará a Venezuela a preservar la paz, afirmó, describiendo al pontífice como un hombre equilibrado y de paz, un digno sucesor de Francisco. La marcha, encabezada por altos funcionarios y simpatizantes del gobierno, se hizo eco de la retórica del presidente de que Venezuela no enfrenta una crisis política local, sino una confrontación global por la independencia y la autodeterminación. Bueno, ellos ya ven en Venezuela, desde luego, pues que está habiendo una lucha por crear un nuevo orden mundial, y Venezuela, como se alinea con ese eje que se está intentando oponer a todo ello, junto con Rusia, con China, con Corea del Norte, etcétera, bueno, pues por eso estas palabras. Pero aquí lo que destacamos es que incluso Nicolás Maduro, ¿no?, en un país en el cual pues, el catolicismo, en fin, tampoco es que tenga un peso exagerado, bueno, pero él lo percibe, lógicamente, como un buen mediador, como una persona que realmente corta lo que es pues, el pastel, ¿no?, en el mundo, y por tanto él sabe la importancia que tiene el papado y a él se dirige porque Maduro pues, empieza a estar un poco ya desesperado con toda esta situación con Estados Unidos. También vemos cómo todo el tema del ecumenismo con toda la Iglesia ortodoxa pues cada vez está ya entrando en sus últimas fases. Van a conseguir unirse otra vez con total armonía y esto va a ser también imprescindible para que se pueda crear ese liderazgo de ese nuevo orden mundial. Nos dice el primer viaje apostólico del Papa León XIV será a Turquía y al Líbano. Según el comunicado de la Santa Sede, el Santo Padre viajará a Turquía del 27 al 30 de noviembre, donde peregrinará a Iznik, la antigua Nicea, con motivo del 1700 aniversario del primer concilio de Nicea en el año 325. Este primer concilio ecuménico es uno de los hitos fundamentales en la historia del cristianismo, pues definió la consustancialidad del Hijo con el Padre y dio origen al credo que aún hoy recitan los cristianos en todo el mundo. Bueno, este credo al que se refiere pues es un credo que surgió en ese año 325, es un credo que habla de una serie de dogmas de fe en los cuales pues no todo lo que dice realmente es correcto según la Biblia. Bueno, ya hemos hablado de esto también muchas veces, no vamos a entrar en ello, pero la noticia nos sirve para entender que esa unión está cada vez más próxima entre católicos y ortodoxos. Realmente los católicos, a partir de los años 60, cuando empezó pues ese Concilio Vaticano II, ¿no?, esa encíclica que salió en esos momentos y todo pues el cambio de estrategia que efectuaron, pues todo esto ha permitido y está permitiendo que el mundo cristiano vuelva a girar en torno al papado, ¿no?, en torno al liderazgo del Papa. Bueno, pues están haciendo sus jugadas maestras en todo momento. También se nos dice en la noticia siguiente, León XIV en Turquía, un paso histórico hacia la unidad. Tras el anuncio de la visita del Papa León XIV a Turquía con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, el metropolitano Emanuel de Calcedonia explica la importancia de los lazos ecuménicos entre los papas y los patriarcas de Constantinopla. Nos dice lo siguiente, será una celebración con la presencia de otros invitados, primados y delegados fraternales de las demás iglesias cristianas. Este concilio, recordemos, fue el que dio origen a los 7 primeros artículos del credo, completados luego con los 5 restantes en el segundo concilio ecuménico de 381. El concilio de Nicea fue fundamental para nuestra fe y para el dogma, especialmente por el credo, común a todos los cristianos. Bueno, esto que dicen común a todos los cristianos no es cierto. Común entre los católicos, los ortodoxos y algunas iglesias protestantes, pero ni mucho menos común a todos los cristianos. También nos dice cómo son hoy las relaciones entre la Iglesia católica y la Iglesia greco-ortodoxa. El patriarca nos dice las relaciones entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla son excelentes. El diálogo continúa, el diálogo teológico avanza, y no solo con el patriarcado ecuménico, sino también con todas las iglesias ortodoxas autocéfalas, es decir, las iglesias ortodoxas de cada país que está inscrito en este patriarcado ecuménico de Constantinopla. Recordemos que la Iglesia Ortodoxa rusa es también una iglesia autocéfala, pero ellos de momento no están en la labor de unirse con todas las demás iglesias ortodoxas, que es así, pues le están dando cada vez más la preeminencia al papado.
Estamos en el buen camino hacia la plena comunión entre nuestras dos iglesias hermanas que esperamos alcanzar en un futuro próximo. Fue precisamente con Pablo VI y Antenágoras cuando comenzaron estas relaciones, gracias al histórico encuentro entre Jerusalén en 1964, en plena Concilio Vaticano II. Ciertamente queda trabajo por hacer, pero hoy hay un conocimiento mutuo mucho mayor. Durante mucho tiempo existió una profunda ignorancia recíproca. Ahora entramos en un tiempo nuevo, en el que aceptamos al otro, lo comprendemos mejor y mediante estos intercambios estamos tejiendo lazos más hondos que nos ayudarán a cumplir la voluntad misma de Cristo, que todos sean uno. Bueno, Cristo quería que todos fueran uno, efectivamente, pero todos en la misma fe, todos en la misma doctrina, todos en la doctrina correcta. No sirve de nada y no es bíblico unirse en yugo desigual con personas que creen en cosas diferentes. Por tanto, hemos de ser uno, es verdad, pero dentro de la Iglesia, del pueblo de Dios, de la Iglesia verdadera, de la que sigue realmente los mandamientos de Dios y todo lo que pone la Biblia. Si no, pues no se está en la plena doctrina y entonces, pues, ¿cómo vamos a unirnos a personas pues, que no estén en la plena doctrina, que no acepten todo lo de Cristo absolutamente en su plenitud? No, no es posible. Bueno, pero como siempre ellos pues juegan con las palabras pues para, a través de trampas verbales, bueno, pues engañar a la gente en un ecumenismo que no toca en absoluto. Bueno, el Vaticano pues va jugando sus bazas, le están dando resultado, sabemos que esto desembocará en ese liderazgo que ejercerán en el nuevo orden mundial y una de esas bazas también y de esos milagros que van a convencer a tanta gente pues va a ser el tema de la sábana santa. Esta semana os traemos también un artículo que ha salido en relación a todo esto, para que nos demos cuenta que realmente esta sábana santa famosa, siendo una falsificación, sabemos que es una falsificación por lo que ya hemos explicado muchas veces, pero está hecha desde luego con una maestría que ahí denota pues una mano detrás impresionante, ¿no? Bueno, uno se pregunta a veces quién realmente hizo esta sábana. Nos dice, descubrimiento en sábana santa de Turín confirma el estallido de energía radiante en la resurrección. Un nuevo e innovador artículo del cirujano dental Dr. John Sottosanti presenta evidencia sorprendente de que los dientes inferiores del hombre de la sábana santa de Turín pueden, de hecho, ser visibles, a pesar de estar ocultos por el labio inferior. Tal detalle, argumenta Sottosanti, solo podría aparecer si la imagen estuviera chamuscada en la tela por un estallido de energía radiante en el momento de la resurrección de Cristo. No se encontró evidencia comparable para los dientes superiores, probablemente ocultos por el bigote y el labio. Para los escépticos ofrece la oportunidad de reconsiderar sus creencias y contemplar los misterios de la vida una vez más. El doctor John Sottosanti es cirujano, científico, empresario y autor del bestseller de Amazon Adherencias mortales. Un cirujano lucha contra los 7 pecados capitales para encontrar la fe, la felicidad y la paz interior. Como agnóstico, su vida dio un giro profundo cuando se encontró con la sábana santa de Turín durante su exhibición pública en Italia para el jubileo del año 2000. Más tarde, una visión milagrosa en la tumba de un santo medieval durante una peregrinación por el Camino de Santiago en España lo llevó a la plenitud de la fe. Bueno, todo esto no viene de Dios, una vez más, todo esto viene del enemigo, que es capaz, efectivamente, de hacer milagros también, si Dios se lo permite. Este caso de la sábana santa, desde luego, es como una especie de milagro, pero que no está hecho por Dios ni está hecho durante la resurrección. Esto viene del otro lado, esto viene del enemigo. Y también pues esta aparición concretamente que aquí pues se menciona, ¿no? Que tuvo pues este cirujano en su peregrinación por el Camino de Santiago. Bueno, estas tipo de apariciones también las puede hacer Satanás, las pueden hacer los ángeles caídos, se pueden pues presentar como santos, como ángeles de luz, también pues como familiares fallecidos, etcétera, etcétera. Pero todo esto son falsificaciones que pueden hacer los ángeles caídos para engañar a la humanidad. En este caso, pues lograron engañar a este cirujano, a John Sottosanti. Bueno, también están trabajando mucho la juventud, especialmente también a los niños. Vemos también, una vez más, cómo a través de los dibujos animados, nos dice la noticia, The Chosen Adventures, la serie animada del éxito bíblico de Dallas Jenkins. Si ha habido una sorpresa en el mundo de las series en los últimos años, esta ha sido The Chosen. La producción, que sigue la vida de Jesucristo, acumula millones de fans en todo el planeta. The Chosen Adventures sigue la tónica de su hermana mayor y tendrá como figura principal a Jesús de Nazaret, aunque al tener un formato animado estará destinada a los más pequeños de la casa. Bueno, pues no paran de trabajar.
Finalmente, para terminar pues, la conferencia de hoy, os voy a leer esta noticia, interesante también, es del mundo espiritista y concretamente del mundo de la Wicca, ya sabéis, el mundo de las brujas modernas. Pues esta semana murió lo que era pues, considerada la máxima líder en este movimiento. Vamos a leer la noticia pues, porque es interesante y con esto concluiremos la conferencia. Nos dice Patricia Crowther, fallecida a los 97 años, sacó la brujería de las sombras. La señora Crowther, a quien se consideraba la bruja más antigua de Gran Bretaña, escribió libros, concedió entrevistas y copresentó un programa de radio mientras promovía la fe wicana. Como suma sacerdotisa wicana, la señora Crowther pasó décadas lanzando hechizos, comunicándose con los muertos y tratando de curar a extraños desde lejos, todo mientras hacía crecer el movimiento de brujería moderna y traía una espiritualidad nueva pero antigua a aquellos desencantados con las religiones dominantes. Bueno, esto también ha sido pues, un efecto de todo el trabajo que ha hecho el Vaticano, ¿no? Para engañar a la gente y aparte también pues, para apartar a la gente de la verdadera enseñanza de la Biblia, ¿no? Y adentrarse en enseñanzas que para nada vienen de Dios. Durante más de 6 décadas, la señora Crowther fue una de las figuras más prominentes de la Wicca, una religión ocultista que surgió a mediados del siglo XX en Gran Bretaña como una especie de espiritualidad en torno a la tierra, inspirada en una mezcla de tradiciones precristianas. Trabajó arduamente en las relaciones públicas de la naciente religión, esforzándose por transformar el estereotipo de las brujas como viejas malvadas que adoraban al diablo en miembros útiles de la comunidad, sirviendo como sanadoras, consejeras y pioneras de la liberación femenina. Bueno, cómo está todo también a veces entrelazado, ¿verdad? Nos dice la señora Crowther, explicó a su audiencia radial que los wiccanos veneraban a 2 deidades, el dios de la caza y la muerte y la diosa de la fertilidad y el renacimiento. Bueno, pues esto es la antigua Semiramis, esto pues es evidentemente Satanás haciéndose pasar por este tipo de diosas. Nos dice la Wicca se inspiraba en la religión y el estilo de vida de sus antepasados, pero no tenía nada que ver con la magia negra, el vudú ni la adoración al diablo, afirmó. Bueno, no ni poco. Según contó la señoría Crowther, tuvieron una tasa de éxito del 80%. Bueno, como siempre, recordemos que la Biblia tiene una tasa de acierto del 100% en todas sus profecías. Ellos nos hablan de un 80%. Se estima que el número de practicantes wiccanos ha aumentado alrededor de un 50% en los últimos 20 años, hasta aproximadamente 1,5 millones de seguidores. Bueno, pues no son pocos. Su bisabuela era herbolaria y clarividente, y de niña, entre sus vecinos, se encontraba una quiromántica conocida como Madame Melba, quien le dijo a la madre de la señora Crowther que la niña desarrollaría un interés por la magia. Bueno, como siempre también, tantas veces, ¿no? Cuando hemos tenido antepasados que se han adentrado en este tipo de enseñanzas y de prácticas, pues no es extraño que luego los hijos, los nietos y esas generaciones que vienen después pues queden influenciadas con todo esto y les quede por dentro pues una puerta abierta a todas estas influencias. No tenemos que olvidarlo nunca, ¿no? A veces nos pasan cosas que nosotros no las hemos buscado, pero quizá hemos tenido un antepasado próximo que sí que ha estado metido de lleno en todo esto. En 1999, la señora Crowther declaró a The Guardian que casi 60 años antes su esposo había participado en la Operación Cono de Poder, un ritual destinado a impedir que los nazis invadieran Gran Bretaña. Cuando Hitler atacó Rusia, el grupo lo consideró un éxito. Bueno, esto también es impresionante, ¿eh? Este párrafo es para destacar, porque fijémonos, ¿no? Nosotros, bueno, normalmente, ¿qué pensamos del mundo? Yo cuando todavía no conocía todo esto, estaba pues en el mundo, ¿no? Viviendo mi vida, pues, en fin, como todo el mundo lo hace, pues uno piensa que las élites realmente en todas estas cosas espirituales pues no creen en nada de todo esto, ¿no? Que ellos están pues para hacer dinero, para acumular poder y pasárselo bien en esta tierra, y luego pues pasárselo a sus hijos y a sus descendientes. Bueno, uno se sorprende cuando, por ejemplo, en casos como este de la Segunda Guerra Mundial, se da cuenta que esas élites que estuvieron dirigiendo los hilos de esa guerra, pues acudieron a magos, acudieron a gente de hechicería para mandar hechizos a la parte contraria, para perjudicar a la parte contraria a través de maldiciones, a través de palabras, digamos, escritas y, bueno, y haciendo sus rituales, ¿no? En fin, hechicerías. Entonces esto es sorprendente, desde luego. Y esto es una realidad, esto pasó en la Segunda Guerra Mundial. Lo hicieron tanto los alemanes contra los aliados como los aliados contra los alemanes. Bueno, la noticia sigue, nos dice la señora Crowther, consideraba el movimiento de brujería moderno como parte de la liberación femenina en general.
En su opinión, los cristianos adoraban a una única deidad omnipotente y reprimían a las mujeres, mientras que los wiccanos reconocían dioses masculinos y femeninos y permitían que las mujeres fueran miembros de pleno derecho de la fe. Quería que la diosa volviera a ser reconocida porque tuvimos esta religión patriarcal durante tanto tiempo. De ahí surgió la liberación de la mujer, la igualdad para las mujeres y el feminismo, todo este tipo de cosas, dijo. Pero primero había que reconocer a la diosa, siempre la diosa, siempre están pues con la diosa. Al final, pues todos estos cultos, ¿no?, que están desviados del auténtico, pues, de la auténtica adoración a Dios, tantas veces pues mezclan a esta diosa, a veces directamente, como es en este caso, y otras veces, como es en el caso del catolicismo, pues disfrazándolo de la Virgen María. Pues nada más, hasta aquí las noticias de esta semana en relación con el Vaticano. Os hemos traído pues lo que hemos creído más destacado. Sigamos atentos, desde luego el Vaticano sigue haciendo sus jugadas. El falso reavivamiento en Estados Unidos pues va también adelante, va avanzando. Todo esto les llevará a una guerra civil que ya estuvo profetizada por Ellen White en su momento. Así que nada más, pues dejaros hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y, bueno, como siempre, pues las páginas web oficiales que tenemos, por si queréis acabar de consultar las conferencias que vienen a explicar un poco todo lo que aquí se toca a modo de esbozo. Tenéis esta, elgranengañofinal.com, también pues el blogspot, elgranengañofinal.blogspot.com, también esta página del YouTube, donde tenéis pues las conferencias que se están dando en Girona, con temas también relacionados con todo esto. Y pues bueno, finalmente daros las gracias a todos los que estáis colaborando y emplazaros pues a las próximas conferencias que hagamos y despedirnos de vosotros y desearos lo mejor, que Dios os bendiga. Hasta pronto.